Yo voy a dejar el título de tumores neuroendocrinos, pero voy a hablar en general de los tumores del Boni-Pellin-2, que son dos, que es el tumor neuroendocrino y el tumor quístico seroso, la neoplasia quística serosa. ¿Sí? Creo que vale la pena hablar de los dos porque van de la mano y es muy difícil separarlos. ¿Sí? La primera pregunta es por qué habla un cirujano de una enfermedad genética y por qué es una enfermedad que produce tumores en distintos órganos. Y siempre que hay un tumor en un órgano sólido, debería estar involucrado un cirujano en la toma de decisiones. Lo segundo y más importante, por eso digo que hablar desde la hiperespecialidad es complejo de una enfermedad genética, es que no estamos aislados en un tumor, en un paciente esporádico como único núcleo de su enfermedad, sino que estamos hablando de un tumor que está presente en una enfermedad sindrómica que va a tener o que puede tener potencialmente distintos tumores con distintos comportamientos en distintas partes del organismo. Entonces, vamos a hablar de el VHL y los tumores de páncreas, que es un escenario clínico frecuente, el tumor de páncreas en el VHL, no el VHL. Primero, ¿por qué? Y porque la mitad de los pacientes va a tener un tumor quístico, ¿sí? Y probablemente el tumor quístico sea seroso, y probablemente ese tumor quístico sea múltiple, ¿sí? A diferencia de la variante esporádica, los pacientes con VHL, de los tumores que hacen muchos. Y segundo, que entre el 12 y 15% de los pacientes además va a tener un tumor neuroendocrino. Y lo tercero es que muchas veces coexisten, ¿sí? Entonces, en todo este grupo de mapa tenemos que empezar a diferenciar la posibilidad de que uno no excluya al otro y que uno puede tener comportamientos distintos y tomar decisiones distintas en cada uno de los tumores. Y distinguirlo puede a veces ser dificultoso, ¿sí? Esto es como concepto global. Son muy pocos los tumores quísticos múltiples de páncreas, ¿sí? Entonces, siempre que uno ve muchos quistes de páncreas, básicamente piensan dos cosas. O piensan en la neoplasia intraductal papilomucinosa, que es una enfermedad del adulto, que es una displasia que empieza de la metaplasia, que es precancerosa y que puede ser única o múltiple. Pues hay pacientes que tienen como un cielo estrellado, lleno de tumores de IPMN. Pero el otro escenario son los tumores quísticos serosos múltiples que se ven en el Boni-Pellin-2. O sea, tener tumores múltiples quísticos abre la puerta generalmente a dos grupos. O la IPMN, que es una enfermedad premaligna del adulto, o el tumor quístico seroso, que es una enfermedad benigna, que generalmente se ven síndromes genéticos. Y a veces coexisten. Entonces una chica joven, por ejemplo, que tenía solamente tumores quísticos a lo largo del páncreas. ¿Sí? Es un estudio tomográfico. Nosotros tratamos de no usar tomografía. Primero porque para el quiste no sirve, es mucho mejor la resonancia. Segundo porque estos pacientes van a tener múltiples exposiciones a controles, se diagnostican muy jóvenes y uno tiene que bajar la radiación. Y si uno tiene un buen equipo y un buen médico que interprete resonancia, el ideal es hacer seguimientos con resonancia magnética. De hecho, aún en pacientes oncológicos, operados de un cáncer de páncreas, un cáncer de colon, lo que fuere, el ideal sería hacer seguimientos con resonancia porque no estamos acumulando radiación. Pero acá no queda ninguna duda que son tumores quísticos en tomografía computada y que son múltiples, ¿sí? Pero hay escenarios un poquito más complejos, como acá vemos también dentro de los tumores quísticos, unas estructuras vasculares, esto señalo con el puntero, ¿no? Con el mouse. Ahí está. Unas estructuras vasculares bien definidas, ¿sí? Acá está la aorta, la arteria mesentérica, y acá hay como otra arteria. Bueno, los tumores que se prenden con la arteria, el signo del foquito, son por definición tumores neuroendocrinos. Entonces vemos que en el cielo lleno de quistes se prende un foquito y ese foquito habla de otro tipo de estirpe tumoral, ¿sí? Acá vemos también una imagen totalmente repleta, un páncreas lleno de imágenes blancas, todos esos son quistes, y dentro de esos quistes se distingue una formación distinta. Esto no tiene un comportamiento quístico, no es el agua blanca, esto es oscuro, ¿sí? Acá tiene otra lesión también en otra región del páncreas similar, y esta paciente dentro de sus tumores quísticos tenía dos formaciones sólidas que no tienen ninguna similaridad con el comportamiento radiológico. O casos donde vemos en la tomografía computada las lesiones quísticas y este tumor que se prende, ¿sí? Se prende junto con la arteria, ustedes ven acá la aorta con contraste, y el tumor que se prende. Eso tiene que hacer pensar que es un tumor sólido y esos son tumores neuroendocrinos, ¿sí? Entonces fíjense cómo dentro del contexto de una enfermedad poliquística aparece en el contraste una imagen redondeada sólida. Vamos a empezar a hablar de lo seroso. ¿Cuál es el problema con lo seroso? El primer problema es que es el gran simulador.
¿sí? Hay un patrón radiográfico en los serosos, que es el panal de abejas microquístico que digamos acá, pero los serosos pueden tener múltiples presentaciones clínicas. ¿Y cuál es la diferencia o la importancia? La importancia es que si uno hace diagnóstico de seroso se queda tranquilo, y si uno no hace diagnóstico de seroso no sabe qué tipo de lesión está siguiendo. Y las lesiones no serosas, que son las que producen moco, son las que eventualmente tienen potencial maligno. Entonces, como digo siempre yo, como cirujano, ¿cuál es mi única preocupación cuando veo un paciente con un quiste en el consultorio de páncreas? Excluir o determinar si es seroso. Es lo único que importa. Si yo pongo el rótulo de seroso, ya me olvido de ese paciente. Si no le pongo el rótulo de seroso, tendré que preocuparme por qué tipo de enfermedad estoy siguiendo. Esto es muy fácil. Esto es un tumor multiquístico, una clasificación central. La clasificación central es patognomónica. Esto es un tumor seroso. Esto es un tumor seroso. Si uno lo ve, parece horrible, parece un cáncer. Bueno, pero es un tumor y es benigno y no hace daño. Esto que uno puede ver así, es decir, tengo un paciente con un sarcoma retroperitoneal en la tomografía computada, le hacemos la resonancia, es todo agua, esto también es un tumor seroso, ¿sí? Gigante, como ustedes ven. Si no tiene síntomas, no hay que hacer nada. Pero hay tumores serosos que son más difíciles de diagnosticar, ¿sí? Tienen contenido unilocular. Un quiste unilocular puede ser cualquier cosa, puede ser un tumor neuroendocrino quístico, puede ser una neoplasia quística mucinosa, puede ser un IPMN, puede ser un aneurisma. Entonces, siempre que tenemos este tipo de lesiones, uno trata de investigar qué tipo de tumor quístico tenemos, y hoy en día eso se puede, en la mayoría de las veces, estudiar con imágenes, o si no, con una endoscopía, con punción, y se analiza el líquido, y ahí tenemos casi un 95% de certeza de qué tipo de tumores. No hacen daño, pero a veces comprimen. Entonces acá vemos pacientes, porque esta mujer tenía 80 años, tenía una enorme lesión quística serosa en la cabeza de páncreas, que le comprimió la vía biliar, y la paciente estaba con prurito, y le comprimió el conducto de Wilson, y la mujer estaba con insuficiencia pancreática. O tenemos este varón que seguimos durante muchos años, con una terrible masa enorme tumoral, que es un cistoderma seroso sin ninguna duda, pero después de muchos años empezó con prurito, el prurito fue por la colestasis, como ustedes ven acá arriba tenía la vía biliar comprimida, ese paciente también tuvo que ser operado. Pero ¿por qué tenemos que ser tan cautos con el seroso? Porque hay muy reciente información. Los serosos durante mucho tiempo se operaban por las dudas, se operaban por ver si el paciente no tenía otra cosa, para ver si se iba a complicar, para ver si se iba a morir. Y la única realidad de esta historia es que el cirujano es como 20 veces más mortal que el seroso, ¿sí? La única mortalidad asociada al seroso es a veces 1 por 1000 que dicen que se malignizan, pero en realidad no hay ningún reporte que realmente hace certificado que era un tumor seroso que se malignizó. Entonces es anecdótico. Lo que sí sabemos es que la mortalidad de la resección pancreática va del 2 al 5 o 6%. Entonces, entre 1 por 1000 y 5% es 50 veces más de mortalidad por el cirujano que por la enfermedad. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad benigna, no hay que hacer nada, hay que saber qué diagnóstico es y eventualmente controlar al paciente, y si tiene síntomas relacionados con la masa ocupante, ahí plantear un tratamiento. Ahora, el tumor neuroendocrino es otro cantar. El tumor neuroendocrino es motivo de simposio, de discusión en todos los congresos pancreatólogos del mundo para tratar de sacar una conclusión que nunca se va a sacar. Y la única conclusión que uno puede sacar es que esto es customized, esto es paciente por paciente, tratar de hacer un diagnóstico de situación y ver qué puede ser necesario para ese paciente. El espectro del tratamiento a un tumor neuroendocrino va desde el control hasta la pancreatectomía total con trasplante hepático. Entonces, como ustedes ven, en ese abanico es muy difícil sacar conclusiones. ¿Cuál es la idea de esto? Tratar de bajar una línea de qué nos fijamos nosotros ante un tumor endocrino para decir, a este paciente no le hago nada, o le saco el páncreas, le saco el hígado, le pongo un hígado nuevo. Bueno, la principal dificultad es esto. Es una ensalada donde hay diferentes clasificaciones, diferentes maneras de estadificarlo, que pueden tener presentaciones aisladas o en enfermedades genéticas como este caso, que algunos no producen síntomas y otros producen un montón de hormonas. Hay pacientes que tienen un tumor de 1 centímetro que produce insulina, el paciente entra en coma por hipoglucemias, y hay pacientes que tienen tumores de 10 centímetros que no producen síntomas y terminan malignizándose. Y que tampoco hay una evidencia que diga qué hacer. Ustedes, las guías, como dicen amigo mío, las guías están hechas para ser rotas, entonces las guías son muy difíciles de aplicar con el paciente sentado adelante. La guía orienta, pero no da terapéutica, y encima todo bajado en base a calidad de evidencia, pues son todos estudios observacionales de pacientes retrospectivamente tratados que uno trata de sacar conclusiones. ¿Cuál es lo único en común
que podemos decir, bueno, ¿qué podemos decir en común de todos los tumores neuroendocrinos? Que tienen una morfología, que tienen un grado de duplicación y que tienen distintas formas de evaluarse qué tan diseminada está la enfermedad, ¿sí? La morfología es objetiva y es del patólogo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de criterio histológico o citológico tenemos? Si tiene un patrón organoide, trabecular, si tiene vascular, si es poco diferenciado, bien diferenciado. Esta es una foto del tumor, es una foto de la biopsia, es información morfológica de una biopsia y no está correlacionada con el comportamiento clínico. Entonces, más dificultad. Tengo un tumor neuroendocrino bien diferenciado y tenemos pacientes trasplantados de hígado por metástasis de tumor neuroendocrinos bien diferenciados. Tengo un tumor indiferenciado y tenemos pacientes curados con un tumor único indiferenciado en la cola de páncreas chiquitito de 2 centímetros. Entonces, la información morfológica habla, pero no dice nada. Después tenemos el grado. Parecido, uno quiere tratar de sacar conclusiones de cómo es una persona con la foto carnet. Entonces, la morfología del patólogo no me dice nada. ¿Qué me aporta el grado? El grado habla de cuántas células están en duplicación dentro del tumor. ¿Sí? Tengo esta forma y tengo esta actividad. El grado dice cuántas células se duplican y uno debería pensar que cuanto más células se duplican, más potencial maligno tiene el tumor. ¿Es así? Es así, pero no es lineal. De nuevo, tenemos pacientes con grados muy bajos con metástasis a distancia y tenemos pacientes con grados intermedios y altos curados. ¿Es una tendencia que ayuda? Sí. Uno tendería a no ser invasivo con un tumor chico que tiene poca velocidad de duplicación, pero quizás no sería tan conservador si ese tumor chico tiene alta velocidad de duplicación. Porque bueno, ¿para qué vamos a dejar algo que es chico pero que se reproduce rápido? Dejémoslo si es chico y se reproduce despacio. Bueno, si es chiquitito, se porta bien, lo dejamos. Si es chiquitito, se porta mal, y yo no sé si lo dejaría. Esto se puede saber con biopsia, no hay otra forma. Entonces, como ustedes están escuchando, la biopsia empieza a tener un rol fundamental en el estudio. Y después el TNE, que es otra clasificación, es cómo clasificar. Ustedes saben que los tumores se clasifican en estadios, estadio 1, 2, 3, 4. Hubo mucha controversia entre la escuela americana y la escuela europea. Finalmente prevaleció la escuela europea, que lo que dice es, en mi esquema de estadificación, esto es más confiable con el pronóstico del paciente. Finalmente, el pronóstico del paciente con un tumor neuroendocrino va a depender básicamente del TNE y va a depender del grado de agresividad que tenga ese tumor. Entonces, ¿cómo plantear diagnóstico de situación frente a un tumor neuroendocrino? Y este diagnóstico de situación es parecido si a un tumor neuroendocrino aislado, esporádico en la población o asociado a enfermedad genética. ¿Sí? Tratar de saber qué es. Bueno, hay que saberlo, hay que biopsiarlo. No solamente una imagen como antes. Con una tomografía no nos sirve para nada. Hay que saber qué es, hay que saber qué tan activo está. ¿Sí? Hay que buscar el grado. Y esto es fundamental hacerlo con la biopsia. Y eventualmente tratar de ver qué tan diseminado está ese tumor. ¿Sí? Si el paciente no está operado, lo vamos a ver con imágenes. Si tiene una tomografía, un centello, un PET con galio, lo que fuera, una resonancia, y sabemos que es un tumor confinado al páncreas, es un estadio. Si vemos que tiene metástasis a distancia, es otro estadio. Y si está operado, con la pieza de biopsia evaluaremos todo. Pero toda esta escala hace al diagnóstico de situación y a la toma de decisiones. ¿Sí? Ahora, de los dos grandes grupos que tenemos, hay una característica clásica que es que uno tendría que pensar que en los pacientes con enfermedad genética, cualquiera fuere, el tumor neuroendocrino que estamos viendo puede no ser ni el único ni el último. En la población esporádica, casi el 90% de los tumores neuroendocrinos son aislados y únicos. ¿Sí? Entonces uno sabe que tiene un tumor neuroendocrino de 2 centímetros en la cola del páncreas y uno lo saca, el paciente no va a tener otra enfermedad. Ahora, en una enfermedad asociada a cuadros genéticos, uno se apura y toma la decisión y dice, bueno, tengo un tumor de 2 centímetros en la cola del páncreas, voy y le saco la cola del páncreas. Y a los 5 años tengo otro en la cabeza, voy y le saco la cabeza. En 2 gestos el cirujano dejó al paciente sin páncreas. Y ninguno de los dos tenía una estricta indicación quirúrgica. Entonces, como nosotros tenemos que ver la película y no la foto, tenemos que saber que los pacientes con tumores neuroendocrinos, enfermedad difusa, que puede potencialmente aparecer mayor número de tumores, que pueden crecer también en su tamaño, y que uno debería hacer una supervivencia como los lunares del paciente, ¿no? Una persona que tiene tendencia a tener cáncer de piel y tiene 20 lunares, uno le saca los 20 lunares, le hace el mapeo va siguiendo lunar por lunar. Bueno,
Con los tumores neuroendocrinos en enfermedad genética uno debería ir teniendo el mapa de los lunares y tomar decisiones puntuales con las modificaciones de cada tumor cuando son múltiples. ¿Sí? La mayoría de los pacientes con von Hippel-Lindau no tienen enfermedad funcionante, o sea, son tumores que no producen hormonas, están quietitos, calladitos, y se diagnostican porque el paciente está estudiado con su rutina. Y la inversa, es muy fácil decir, tengo un paciente con von Hippel-Lindau, le pido todo el estudio corporal, pero la inversa es más difícil, tengo un paciente en consultorio, ¿tendrá von Hippel-Lindau? Bueno, acá hay dos cosas de todo lo que yo manejo, que es lo de arriba, que uno debe tener en cuenta. Si uno ve un paciente joven con enfermedad neuroendocrina, aunque sea aislado, debería pensar en carga genética. Ni que hablar si tiene múltiple. ¿Sí? O sea, si uno viene, un paciente de 60 años con un tumor neuroendocrino no funcionante, un insulinoma, lo que fuere, y uno va a hacer el tratamiento oncológico. Si uno ve un paciente de 20 años, ese paciente tiene que ser derivado al endocrinólogo, al genetista, porque ya tenemos que pensar que gente joven que tenga tumores quísticos serosos, benigno, o que generalmente un quístico seroso, una persona de 60 años, no le daríamos bolilla. Ahora, un quístico seroso, una chica de 20 años, sí hay que darle bolilla, aunque sea único. Y si no es una persona joven con un tumor neuroendocrino, o 2, o 3, ese paciente tiene que ser invertido el orden de estudio y primero planificar su estudio genético y luego ver qué hacemos con los tumores, a menos que sea una urgencia oncológica. ¿Sí? Hay genética y epigenética que tiene influencia en el outcome de cada uno de estos tumores en la manera aislada, en los sindrómicos. No es tema del que yo tenga conocimiento, pero se puede estudiar y sepan que distintas mutaciones pueden predisponer a comportamientos biológicos distintos dentro del grupo de los tumores neuroendocrinos. Entonces, dado que son lesiones múltiples, que progresan en número y tamaño, que la mayoría son benignas, el objetivo del cirujano es preservar parénquima. ¿Cómo se preserva parénquima? Tratando de no operar. ¿Sí? Entonces, en estas enfermedades genéticas lo único que tenemos que hacer es correr los tumores con el bisturí, porque son patología compleja, que ya en el paciente esporádico es complejo, más aún el contexto de enfermedad genética. Bueno, si alguna duda queda, después lo discutimos. Gracias.